Buenos días, estimada docente. El día de hoy presentamos nuestro portafolio de evidencias que reúne todas las actividades desarrolladas en este módulo de aprendizaje. Integrantes: Aliaga Hualparuca Erika Janet, Jaimes Olortegui Noelia, Madrid Rojas Fátima Victoria, Paz Zúñiga Betty Maylis, Tosay Cobosa Oriana, Silupú Girón Karina Beatriz, Villegas Estrada Katy Yadira. Este portafolio reúne las principales actividades desarrolladas en la unidad 1 y en la unidad 2, enfocadas en los fundamentos del currículo y su aplicación en la educación inicial. Evidencia el proceso de aprendizaje, el análisis reflexivo y la aplicación de los conocimientos adquiridos en contextos educativos reales. En los contenidos tenemos la sesión número 1 en la página 6, la sesión número 2 en la página 7 a la 9, la sesión número 3 de la página 10 a la 12, la sesión número 4 de la página 13 a la 18, la sesión número 5 de la página 19 a la 20, la sesión número 6, la página 21 a la 26 y la sesión número 7 de la página 27 a la página 29. También tenemos la reflexión y conclusión en las páginas 30 y 31. Sesión número 1, titulado Los conceptos básicos del currículo y programación curricular. En esta sesión explico el desarrollo cognitivo, que es el proceso mediante el cual los niños van construyendo su pensamiento y comprendiendo el mundo a través de la exploración, el lenguaje y el juego. Este desarrollo se da por etapas y orienta la programación curricular en la educación inicial. En la etapa sensorio-motora, los niños aprenden usando los sentidos y el movimiento. Por eso se priorizan juegos sensoriales y sobre todo material concreto. En la etapa preoperacional, el lenguaje, el juego simbólico y la curiosidad cobran mayor importancia, por lo que se programan actividades lúdicas, cuentos, canciones y juego de roles. De esta manera, la programación curricular se adapta al desarrollo cognitivo de los niños, respetando sus ritmos y favoreciendo aprendizajes significativos en el aula. Voy a seguir con la sesión número 2, que es el análisis y diseño de una matriz de competencia, que es en el área de comunicación, y la competencia es se comunica oralmente en su lengua materna. Para ello hemos realizado una matriz de competencia, que es un instrumento de planificación que organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que permite ver con claridad qué es lo que se quiere lograr, cómo se desarrolla, cómo se evalúa y sobre todo cuáles son las evidencias. En la matriz hemos realizado en el área de comunicación. Para ello tenemos que tener lo que es el área, la competencia que se comunica oralmente en su lengua materna, las capacidades, como pueden observar, también el desempeño, los criterios de evaluación, las evidencias y sobre todo el instrumento de evaluación, ¿no? Bien, aquí podemos observar la rúbrica de evaluación, ya que es en la competencia se comunica oralmente en su lengua materna del área de comunicación. La rúbrica de evaluación se organiza a partir de las capacidades, que es, como pueden observar, obtiene información de texto oral, usa recursos no verbales, interactúa con otros y expresa opiniones. Cada capacidad se evalúa en 3 niveles de logro, como pueden observar. El nivel A, que esto quiere decir que el estudiante se comunica con claridad, organiza sus ideas y participa activamente. En el nivel B se comunica, pero representa algunas dificultades en organización o también en vocabulario. Y el nivel C aquí muestra una mayor dificultad,
para expresar ideas y sobre todo su participación oralmente. Gracias. Me tocó hablar de la sesión número 3, donde vamos a hablar sobre el proceso de diversificación curricular en educación inicial, la cual tenemos este caso donde aprendemos juntos en un contexto diverso. En el número 1 vamos a observar las características del contexto social y cultural, en donde la institución Rayitos de Sol está ubicada en una zona periurbana del distrito de El Porvenir, Trujillo, ¿no? Donde está caracterizada por la diversidad social, cultural y económica. Un grupo importante de niños proviene de familias migrantes de la Sierra de la Libertad, Otusco y Santiago de Chuco, quienes conservan prácticas culturales andinas como formas de comunicación, juegos tradicionales y valores comunitarios. Asimismo, se identifican familias en situación de vulnerabilidad social con trabajos informales y cuidado delegado a otros miembros del hogar, lo que influye en el acompañamiento emocional educativo de los niños. Este contexto exige una propuesta pedagógica que debe ser flexible, intercultural y contextualizada, que valore la diversidad como una oportunidad de aprendizaje. En el punto número 2, hemos observado las características de los niños y niñas. Recordemos que en esta aula dice que está conformada por 25 niños de 4 años, en etapa fundamental para el desarrollo del lenguaje, la autonomía y la convivencia. Se evidencia una marcada diversidad en el desarrollo y el aprendizaje, donde los niños convivencias culturales andinas que influyen en su forma de expresarse y relacionarse. Niños en situaciones de vulnerabilidad social que pueden presentar inseguridad emocional y menor atención. 4 niños con dificultades en el lenguaje oral, especialmente en pronunciación y ampliación de vocabulario. 2 niños con dificultades de atención y para seguir instrucciones en actividades grupales. Un niño con barreras en el aprendizaje asociadas a retraso leve en el desarrollo sin diagnóstico clínico, pero con observaciones docentes. En estas características reflejan distintos ritmos, estilos y necesidades de aprendizaje que no están siendo atendidos actualmente con estrategias homogéneas. En el punto número 3 vamos a observar las necesidades educativas identificadas. Tenemos la diversificación curricular según las características del grupo, estrategias específicas para el desarrollo del lenguaje oral, apoyo pedagógico para la atención y autorregulación, ajustes razonables para niños con barreras en el aprendizaje, mayor uso del juego y la exploración y el trabajo en pequeños grupos. Y por último tenemos la evaluación formativa con seguimiento del proceso y retroalimentación individual. Vamos a observar ahora el análisis del caso práctico para la diversificación curricular. En este contexto vamos a ver justamente los aspectos del currículo que requiere diversificación. Tenemos las competencias y capacidades. Las competencias del Currículo Nacional de Educación Básica deben ser contextualizadas, relacionándolas con las experiencias, intereses y cultura de los niños. No deben copiarse literalmente, sino adaptarse a la situación real del entorno. Tenemos la siguiente, que es la situación de aprendizaje, que se requiere diversificar las actividades, proponiendo así situaciones significativas, lúdicas y abiertas, que permitan la participación activa de todos los niños respetando sus ritmos y posibilidades. Tenemos justamente la continuación de estrategias metodológicas que requerimos lo siguiente: recordar que es necesario variar las estrategias incorporando juego libre y dirigido, trabajo en pequeños grupos, dramatizaciones, canciones y cuentos. Y por último, los rincones de aprendizaje. Ahora tenemos los recursos y materiales, que se deben utilizar materiales concretos visuales, culturales y manipulativos, evitando el uso exclusivo de fichas impresas iguales para todos. Tenemos la evaluación. La evaluación debe ser formativa, centrada en el proceso de aprendizaje mediante observación directa, registros anecdóticos, listas de cotejo y retroalimentación oportuna e individual.
Ahora vamos a continuar con respecto al número 5, donde nos menciona los ajustes pedagógicos necesarios para atender la diversidad, que tenemos varios puntos, las cuales son organización flexible del aula y de los tiempos, actividades graduadas según niveles de desempeño, apoyo visual y gestual para niños con dificultades de atención, estrategias específicas para fortalecer así el lenguaje oral, acompañamiento personalizado y ajustes razonables para que el niño con barreras en el aprendizaje, incorporación de elementos culturales del entorno familiar y comunitario y retroalimentación constante y respetuosa valorando los avances individuales. Ahora tenemos justamente a la conclusión, lo que significa la diversificación curricular, ya que en este contexto es indispensable para garantizar una educación inclusiva y de calidad, así reconocer la diversidad de los niños y niñas y así permitir diseñar propuestas pedagógicas pertinentes, significativas y equitativas, para así favorecer el desarrollo integral de todos nuestros niños, en coherencia con los principios y enfoques del Currículo Nacional de Educación Básica del Perú. Gracias. Paso a mi siguiente compañera con la siguiente exposición. Número 4 y es la propuesta diversificada en la educación inicial. ¿Por qué es importante este tema, no? Nos dice que la adaptación del currículo busca las necesidades y realidades de nuestros estudiantes. ¿Y para qué sirve? Sirve para atender a la diversidad, favorecer la inclusión y mejorar el aprendizaje de todos y todas. En conclusión, busca una educación más justa y más adecuada para cada uno de nuestros estudiantes. Muy bien, continuando con nuestra exposición, nuestra primera diapositiva nos da un modelo de propuesta curricular diversificada en educación inicial, ¿no? Uno es el contexto educativo y características del grupo, ¿no? Es en una institución educativa que se llama Rayitos de Sol, se encuentra ubicada en Trujillo, tiene una aula de 25 niños de 4 añitos de edad. Tiene mucha diversidad. ¿Por qué es que esta aula tiene mucha diversidad, no? Nos indica que tiene familias migrantes andinas, hay vulnerabilidad social, dificultades en el lenguaje oral, atención y un niño con barreras en el aprendizaje. Esto se requiere a una propuesta flexible, intercultural e inclusiva, centrada en el juego, en trabajos en pequeños grupos y el acompañamiento personalizado. 2. Contexto seleccionado y grupo etario. En el contexto es urbano, periurbano y multicultural. Y es un grupo etario de niños y niñas de 4 añitos, ¿no? ¿Y cuáles son las competencias del currículo? Seleccionada, ¿no? Se comunica oralmente en su lengua materna, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, construye su identidad. 4. Capacidades y desempeños pertinentes. Se encuentra comunicación personal. En comunicación tenemos la competencia, que ya le había mencionado antes, que se comunica oralmente. ¿Y cuáles son sus capacidades? Obtiene información en el texto oral, utiliza recursos verbales, no verbales, paraverbales de forma estratégica, interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. Mientras tanto, en personal social, su competencia, también la mencioné, es construye su identidad. ¿Y cuáles serán sus capacidades? Se valora a sí mismo y autorregula sus emociones. Y las competencias, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Sus capacidades es interactúa con las personas, construye normas y asume acuerdos y leyes. Participa en acciones que promuevan el bienestar común. Muy bien, como también tenemos sus desempeños, ¿no? Tanto de comunicación y de personal social. Tenemos una situación de aprendizaje. Tenemos un modelo que dice, como título es Jugamos y contamos nuestras tradiciones. El propósito es fortalecer el lenguaje oral, la convivencia y el reconocimiento cultural mediante juegos, cuentos y dramatización. Esto va a durar una semana. Tenemos
como ejemplo 5 estrategias, ¿no? Estrategia 1 es juego en los sectores. Estrategia 2, trabajo en pequeños grupos con apoyo visual y apoyo gestual. Estrategia número 3, dramatización de cuentos andinos. Estrategia número 4 es canciones y juegos tradicionales. Estrategia número 5, actividades graduadas según el nivel de desempeño. ¿En qué consiste la estrategia número 1, ¿no? Que es el juego en los sectores. Dice, se organiza en el aula en sectores, una pequeña dramatización, una lectura y en construcción donde los niños en pequeños grupos favoreciendo el desarrollo del lenguaje oral, la convivencia y la identidad cultural. Esta estrategia siempre va a permitir atender la diversidad y el ritmo y estilo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, ¿no? Mientras tanto, la estrategia 2, que es el trabajo en pequeños grupos con apoyo visual. ¿En qué consiste, no? Es el uso de apoyo visual como imágenes, pictogramas, materiales concretos y gestuales. Permite mejorar la comprensión de consignas, fortalecer la atención y favorecer la participación de los niños con dificultades del lenguaje y del estudiante con barreras de aprendizaje, respetando sus tiempos y su forma de expresión. En la estrategia número 3 tenemos la dramatización de cuentos andinos. ¿Qué es lo que se basa esta estrategia, no? Esto promueve la representación de cuentos en situaciones del contexto cultural andino mediante el juego simbólico, fortaleciendo la expresión oral, la imaginación y la valoración de la identidad cultural. Los niños asumen roles sencillos, ¿no? Y participan según sus posibilidades, permitiendo que el estudiante con barreras de aprendizaje se ingrese a actividades mediante funciones simples. En la estrategia número 4 tenemos canciones y juegos tradicionales. Se utilizan canciones, rondas tradicionales del entorno para estimular el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje, la memoria, la atención y la participación en nuestros estudiantes. En la estrategia número 5, que es actividades graduadas según el nivel de desempeño, se propone actividades con distintos niveles de complejidad, permitiendo que cada niño avance según sus posibilidades. Se brindan adecuaciones y apoyos específicos al estudiante, ¿no? Con barreras de aprendizaje. ¿Y cuáles van a ser los recursos que vamos a utilizar en esta semana que va a durar esta problemática, ¿no? Que son muñecos con vestimenta andina y urbana, títeres, cuentos ilustrados, láminas y tarjetas con imágenes, instrumentos musicales sencillos, disfraces y accesorios culturales, bloques de construcción y material manipulantes, material reciclado también, que es muy bueno el material de reciclaje, que los mismos padres pueden hacerlo, ¿no? Carteles visuales con normas, porque ellos también tienen que tener normas y acuerdos para poder hacer las cosas con mucho más responsabilidad y mucha más tranquilidad. Alfombras o tapetes para delimitar espacios de juego. ¿Y cuáles van a ser las orientaciones para la evaluación formativa, no? Observación directa y registros anecdotarios, listas de cotejo por competencia, la retroalimentación, el seguimiento individual, valoración de avances, no solo resultados, y ajustes pedagógicos continuos. Muy bien, ahora sí tenemos un segundo modelo, que es juego en sectores, ¿no? Tenemos los datos informativos, que también es de educación inicial de 4 añitos de la institución educativa Rayitos de Sol. ¿Cuál va a ser el propósito de la estrategia, no? Favorecer el desarrollo del lenguaje oral, la convivencia y la identidad cultural mediante el juego en sectores, atendiendo a la diversidad de ritmos, de estilos de aprendizaje del aula, como la participación activa de los estudiantes con barreras de aprendizaje a través de ajustes razonables
y acompañamiento docente pertinente. ¿Cómo se va a organizar el aula en esta sesión de aprendizaje, ¿no? Se va a organizar por sectores, ¿no? Tenemos el sector de dramatización, el sector de lectura, el sector de construcción. Pero ¿cómo va a estar organizado este sector de dramatización? Va a estar organizado con disfraces, muñecos, utensilios de cocina, accesorios culturales. Y el sector de lectura va a estar con cuentos ilustrados, lámina de la comunidad y tarjeta de imágenes. Y en el sector de construcción, con bloques, casas, figuras humanas, animales. Los materiales se colocan a la altura de los niños para favorecer la autonomía y el acceso equitativo. Y la organización de los niños se distribuyen en pequeños grupos, rotando por los sectores de manera progresiva. Entonces, ¿qué podemos decir de ello, no? Que en esta sesión también tiene sus momentos, como tiene inicio, desarrollo y cierre. ¿Y cuál va a ser la estrategia de esta sesión de aprendizaje? Entonces, en la parte de inicio va a durar 10 minutos, que consiste en que la docente reúne a los niños, ¿no? También asume acuerdos, responsabilidades y presenta los sectores utilizando tarjetas con imágenes, explicando con consignas cortas las actividades a realizar y las normas de convivencia al estudiante con barreras de aprendizaje. Se brindará explicación individual, reforzando positivamente su disposición a la actividad. ¿Y cuál va a ser el desarrollo, no? Tenemos sector de lectura, sector de dramatización, sector de construcción. La docente, en el sector de lectura, la docente lee partes de un cuento relacionado con la familia o la comunidad, ¿no? Se realizan preguntas apoyadas en imágenes para favorecer la competencia y expresión oral. En el sector de dramatización, los niños representan situaciones de la vida cotidiana y tradicionales familiares. Al estudiante con barreras de aprendizaje se le asignan roles, permitiéndose a partir de integrarse en el juego, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la estrategia para el sector de construcción? Los niños construyen. Es verdad que ellos construyen, pero ¿qué es lo que representan? Representan su casa, cómo es su comunidad, qué es lo que hay afuera, qué es lo que hay adentro de su comunidad, y ellos utilizan bloques y figuras. La docente formula las preguntas cerradas y brinda el refuerzo positivo para mantener la atención del estudiante. Y la rotación entre sectores se va realizando de una forma flexible, ¿no? Respetando los tiempos de atención, siempre, eso recalcarles, y las necesidades del grupo. Y vamos a tener un cierre breve de 10 minutos que los niños y niñas, ellos van a comentar lo que realizaron, ¿no? En los sectores, el estudiante con barreras puede participar mostrando su trabajo o con apoyo verbal de la docente, evitando la exposición forzada y fortaleciendo su autoestima. Se refuerzan los logros del grupo y reconocen los avances individuales. Relación con el enfoque inclusivo, la estrategia responde al enfoque de atención a la diversidad curricular nacional, reconociendo que todos los niños aprendan de manera diferente y que el rol del docente sea de mucha importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque el docente se encarga de adaptar las oportunidades de aprendizaje para garantizar el desarrollo integral de cada uno de nuestros estudiantes. Bien, continuamos con la sesión 5, la secuencia de competencias, capacidades e indicadores. En esta actividad consiste en seleccionar y organizar una competencia, sus capacidades e indicadores de manera progresiva, considerando el desarrollo de los niños y niñas de 4 años. La competencia a trabajar se comunica oralmente en su lengua materna.
La secuencia de competencia significa que buscamos que los niños comprendan mensajes orales y expresen sus ideas, emociones y experiencia de forma clara. Al identificar el contexto, primero analizamos los niños. Los niños tienen 4 años, están fortaleciendo su expresión oral. Algunos presentan dificultades para organizar ideas. Esto nos permite planificar actividades adecuadas a su nivel. Al seleccionar la competencia, elegimos la competencia del área de comunicación, se comunica oralmente en su lengua materna. Al determinar las capacidades, se identifican las capacidades que forman parte de la competencia, como obtiene información del texto oral, utiliza recursos no verbales, interactúa con otros, infiere e interpreta información y organiza ideas. Al establecer los indicadores o desempeños, estos se definen en acciones concretas que los niños pueden realizar. Por ejemplo, responder preguntas simples, relatar hechos sencillos, expresar ideas sobre lo escuchado, respetar turnos para hablar. Al organizar la progresión del aprendizaje, la competencia se desarrolla de manera gradual, del nivel inicial que escucha y usa palabras simples, del nivel intermedio que forma frases cortas y responde a preguntas, del nivel avanzado expresa ideas más organizadas y el nivel consolidado que se comunica con seguridad. Esto demuestra que el aprendizaje va de lo simple a lo complejo. Al definir las evidencias de aprendizaje, se consideran evidencias como respuestas orales, relatos breves, dramatizaciones, diálogos grupales. Estas evidencias permiten evaluar el progreso del niño. Esta actividad es importante porque permite planificar el aprendizaje según el desarrollo del niño, favorece el desarrollo del lenguaje oral, orienta al docente en la evaluación formativa y garantiza una enseñanza basada en competencias. También ayuda a que los niños se expresen con mayor seguridad. Además, la secuenciación asegura que el aprendizaje sea gradual y significativo. En conclusión, la secuencia de competencias permite organizar el aprendizaje de manera progresiva, respetando siempre el ritmo de aprendizaje y las características de los niños y niñas de 4 años. Gracias a esta actividad podemos planificar, enseñar y evaluar de forma coherente, promoviendo siempre el desarrollo de la comunicación oral con una habilidad fundamental para la interacción y el aprendizaje en la educación inicial. Muy bien, continuando con la exposición de nuestro portafolio, tenemos la sesión número 6 que trata sobre estrategias y recursos didácticos para atender la diversidad. En este caso tuvimos la oportunidad de realizar una sesión acerca sobre el área de personal social, el cual está titulada Soy presentador de noticias en mi aula. Esta sesión tuvo como propósito principal que los niños reconozcan su identidad, expresen ideas, intereses o emociones y participen respetándose turnos y opiniones de sus compañeros. Esta sesión también va a favorecer la inclusión, se consideran características, intereses y ritmos de aprendizaje de cada uno de los niños. Todos tienen la oportunidad de participar, ya sea como presentadores, camarógrafos o reporteros, respetando sus posibilidades y brindando apoyo cuando fuera necesario. Durante esta sesión se va a promover también la participación activa a través del juego de roles, donde los niños expresen noticias relacionadas a su aula, sus emociones y experiencias cotidianas. En la sesión número 7 tenemos el desarrollo de una simulación de planificación curricular diversificada. En este caso realizamos una sesión diversificada. Esta sesión se titula Nos agrupamos con nuestros compañeros y tiene el área de matemática. Esta sesión se
diversificó a partir de un diagnóstico previo, donde se identifica que los niños son tímidos, utilizan expresiones breves y muestran inseguridad al interactuar en grupo. Además, su contexto cultural influye en su forma de comunicarse, ya que están más acostumbrados a la observación que a la participación oral constante. Por ello, se propone esta actividad cercana a su realidad, utilizando ropa que llevan puesta, como chompas, gorros, yanques, ponchos, ¿no? También los colores que utilizan. Esto permite que los niños se sientan más seguros, ya que parten de algo que ellos conocen y usan diariamente. Durante el desarrollo de la sesión se va a promover la participación de manera gradual, primero observando, luego señalando y finalmente agrupándose con apoyo de la docente. Muy bien, finalizando y llegando a la reflexión de que la elaboración de este portafolio fue una experiencia de aprendizaje significativa realizada en grupo de manera colaborativa, que permitió fortalecer nuestros conocimientos sobre el currículo, la programación y la diversificación curricular en educación inicial. A través del análisis del contexto, la organización de competencias y el diseño de actividades diversificadas, comprendimos la importancia de planificar propuestas pedagógicas pertinentes e inclusivas. Este portafolio evidencia el desarrollo de nuestras competencias pedagógicas y el valor del trabajo en equipo para mejorar la práctica docente. Muy bien, como conclusión del equipo número 4, podemos decir que la elaboración de este portafolio permitió consolidar nuestros aprendizajes sobre el currículo, la programación y la diversificación curricular en educación inicial, fortaleciendo nuestra formación como docentes. Comprendimos que una planificación basada en el contexto, las competencias y las necesidades de los niños y niñas es fundamental para lograr aprendizajes significativos e inclusivos. Asimismo, este trabajo evidenció la importancia del análisis reflexivo y del trabajo colaborativo en la construcción de propuestas pedagógicas pertinentes, lo que contribuye al desarrollo de una práctica docente crítica, contextualizada y orientada al desarrollo integral de los niños y niñas. Muchas gracias.